La cualidad artística de la predicación expositiva. Que prediques la palabra. Cuando Pablo dictó estas palabras, agregó: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Al emplear este lenguaje, Pablo tenía en mente lo que hoy nosotros llamamos la presentación hermenéutica y homilética de la verdad. Entonces surge la pregunta en cuanto a cómo esta clase de predicación puede llegar a ser una realidad práctica en nuestros ocupados ministerios. La respuesta implica un duro trabajo, y queremos decir trabajo arduo. En nuestra experiencia, ya sea que tratemos con un solo texto, todo un párrafo o un libro completo, la predicación expositiva demanda sangre, sudor y lágrimas. Para ayudarnos a entender este arte en términos sencillos, primero vamos a expresar nuestra perspectiva de la predicación expositiva. Es necesario realizar un estudio del texto. Cuando Pablo habla de usar bien o correctamente la palabra de verdad, en 2 de Timoteo 2:15, da a entender un acercamiento a la Sagrada Escritura que demanda una correcta interpretación. Primero debemos ser históricamente exactos. Debemos ver el marco o el contexto histórico del pasaje que estamos considerando. Debemos hacer preguntas como ¿quién?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cuál? ¿Cuál fue la ocasión de este escrito? ¿Cuáles son los factores históricos que dan vida a estos versículos? Este examen histórico debe incluir el país, las costumbres, la cultura y algunas veces aún el clima detrás del texto. Por clima queremos decir la escala de valores, el carácter fundamental y distintivo o el espíritu de la gente de quien se trate. Y no tan solamente el ambiente geográfico, aunque eso debería estudiarse si tiene relevancia para el texto que estemos considerando. Nunca se acerque a un pasaje sin estudiar su trasfondo histórico. También debemos ser contextualmente exactos. Este principio es extremadamente importante. Ningún versículo debe ser interpretado aislado de su contexto. Se ha dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Tanto el contexto inmediato como el contexto inclusivo deben ser cuidadosamente examinados. La Biblia es un libro, de modo que debemos asegurarnos de entender todo el contexto, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, según lo demande el texto. Una razón para que existan tantas sectas hoy día es porque los proponentes se han desviado de la verdad tradicional sacando los textos de su contexto. Por ejemplo, tomando versículos fuera de su contexto, podríamos demostrar que usted debe suicidarse inmediatamente. En Mateo 27:5 dice que Judas fue y se ahorcó. Al unir este versículo con Lucas 10:37, podríamos empujarlo a usted: ve y haz tú lo mismo. Y acudiendo a Juan 13:27, podríamos agregar con urgencia: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora bien, deliberadamente
Hemos exagerado el modo de tratar versículos sin ninguna relación entre sí, a fin de insistir en que debemos ser histórica y contextualmente exactos si queremos manejar bien la palabra de verdad. Nunca debemos sacar un texto de su contexto. En los estudios bíblicos informales e inductivos, a menudo tomamos un versículo e intentamos explicarlo sin considerar su contexto más amplio. También es fácil hacerlo en la predicación tópica. Citamos un versículo en particular y tratamos de apoyarlo con otros textos aislados para formar nuestro punto de vista, simplemente porque hay una palabra recurrente que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Cuando los examinamos en su contexto, puede ser que los versículos realmente no demuestren lo que estamos buscando comunicar. Tan fuerte es la aversión de Walter C. Kaiser a los mensajes tópicos que ha aconsejado a sus alumnos. Desde hace ya algunos años, predicar un sermón tópico solamente una vez cada 5 años e inmediatamente arrepentirse y pedir el perdón de Dios. Para suavizar esas palabras, el Dr. Kaiser reconoce un grado de hipérbole en la afirmación, pero rápidamente agrega: la seria advertencia que hay detrás de esta dramatización es un elevado llamamiento a la predicación que sea totalmente bíblica en cuanto a que sea guiada por la palabra de Dios en su origen, producción y proclamación. Eso es predicación expositiva. Ahora debemos ser gramaticalmente exactos. Debería hacerse el mayor esfuerzo precisamente para descubrir lo que quiso decir el autor original. El Señor Jesús fue muy específico en esto cuando dijo: porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Al comentar sobre esta declaración, John Walvoord, anterior presidente del Seminario Teológico de Dallas, dijo que Jesús apoyó la infalibilidad de la Escritura en su totalidad, no simplemente en su sentido moral. Para él, ni una sola palabra era irrelevante. La gramática importa cuando se trata de entender lo escrito. Requiere el estudio de las formas y las estructuras de las palabras, lo que se conoce como morfología. Además, significa el estudio del orden de las frases y las oraciones, lo que se llama sintaxis. Conozca los sujetos, conozca los objetos, conozca los predicados, conozca los verbos y conozca los tiempos de esos verbos. Conozca las preposiciones. Más de una doctrina se apoya en una sencilla preposición. Una vez más, una preposición puede ser exactamente la misma al encontrarla en otro lugar. Sin embargo, puede adoptar una connotación enteramente diferente a causa del contexto. También debemos prestar atención al estudio de los significados de las palabras o a la ciencia de la semántica. Los eruditos han compilado estudios de la historia de las palabras en su composición, de manera que nosotros podemos seleccionar cualquier palabra en la Biblia, definir su significado y observar por qué y cómo fue usada.
En suma, la gramática es el análisis de oraciones, frases, palabras, verbos, preposiciones, conjunciones, pronombres personales, etc. Si usted tiene dificultad en esta área, tome un curso para actualizarse en gramática. Si usted está estudiando hebreo o griego, le animamos a continuar sus estudios de los idiomas bíblicos, pues estos son de mucho valor. Para aquellos que no saben hebreo ni griego, no permitan que eso sea una barrera para entender la palabra de Dios. Hay numerosos libros de referencia disponibles para ayudarnos a entender en particular la versión de la Biblia que estamos usando. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser gramaticalmente exactos en nuestra interpretación bíblica. También debemos ser doctrinalmente exactos. Nunca deje un pasaje sin preguntar: ¿cuál es el mensaje teológico de este pasaje? ¿Cuáles son los principios que trascienden siglos, culturas, países y otras barreras que puedan derivarse del pasaje? Algunos predicadores dicen: predicaré la Biblia, pero no me molestaré en cuanto a la doctrina. Eso es absolutamente contrario a la exhortación de Pablo. Él ordenó que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo sermón debe tener un contenido teológico. También es necesario determinar el tema del texto. Para elaborar un sermón expositivo, primero tenemos que cristalizar el tema del texto o de la unidad de la escritura bajo consideración. Solamente cuando esto se haya determinado, realmente podemos decidir sobre el tema del sermón. Aún la estructura y la secuencia no pueden desarrollarse hasta que el tema esté claro. Siempre debemos tener en mente que el secreto de la comunicación no está en decir 7 cosas, sino en decir una cosa 7 veces, según F. B. Meyer. Debemos encerrar el tema en una sola palabra, frase o sentencia. Esto es la idea principal, el corazón del mensaje. El sermón en unas pocas palabras es la cabecera para el periodista. El buen periodismo busca un título condensado, conciso y pegadizo, y nosotros afirmamos que la construcción de un buen sermón requiere lo mismo. Es necesario buscar la estructura del texto. Ahora hemos llegado a un aspecto interesante y emocionante de la preparación expositiva, el estudio del exégesis. Y el análisis deben descubrir cuáles son los puntos principales del texto bajo consideración. Estos no deben forzarse, sino que deben surgir naturalmente del contexto inmediato. Una vez que emergen, deben ser estructurados de modo que revelen 2 componentes esenciales. En primer lugar, debe haber claridad homilética. El lenguaje empleado debe literalmente señalar la estructura natural en el texto. Para lograr esto, se necesita hacer preguntas a cada pasaje que se esté considerando. 1. ¿Cuál es el tema predominante?
Casi todo pasaje de la Escritura tiene más de un tema. Sin embargo, ya que usted solamente puede predicar uno cada vez, necesita seleccionar el tema predominante que sirva al propósito de su sermón inmediato. 2. ¿Cuáles son los pensamientos integrantes? Todo tema está compuesto por pensamientos que se extraen de la unidad literaria con exactitud exegética y sensibilidad espiritual. Estos pensamientos vienen a ser la estructura del sermón expositivo. Aquí usted debe distinguir entre la exposición y la imposición. El sermón textual temático debe decir lo que Dios dice y no lo que usted quiere que diga. A medida que busque desarrollar esos pensamientos integrantes, debe incluir 4 ingredientes esenciales. Primero, cada uno debe ser bíblico. Recuerde, usted está exponiendo un pasaje dado y debe dejar que la palabra de Dios hable por sí misma. Como hemos dicho anteriormente, debemos evitar la eisegesis y esforzarnos por la exégesis. Aún un subtítulo debe ser parte corroborativa de su texto. Segundo, cada punto debe ser lógico. Ya sea que los miembros de la congregación hayan estudiado lógica o no, eso no implica que ellos no sean lógicos. El oyente está esperando que usted se mueva de 1 a 2, de 2 a 3, etc. Por lo cual, el texto debe ser manejado de esa forma. La línea de descubrimiento puede que no siempre sea la línea de distribución. Tercero, cada punto debe ser práctico. La exposición nunca debe divorciarse de la aplicación ni de la ilustración. No debe dejar la relación de la doctrina con la obediencia hasta el fin del sermón. El mensaje debe ser práctico. Cuarto, cada punto debe ser crítico. Nunca debe predicarse un sermón expositivo sin propósito. El logro de este propósito demanda una predicación crítica. Debe provocarse una crisis de decisión. 3. ¿Cuál es una idea clave motivante? Con la unidad, tema y el movimiento, ideas del sermón debe aparecer el propósito, el dinamismo. Antes de ponerse detrás del púlpito, usted debe decidir qué es lo que el sermón debe lograr, qué es lo fundamental, cuál es el empuje motivante. Cuando este trabajo se ha hecho cuidadosamente, usted puede establecer los puntos en alguna forma memorable. Al igual que ser bíblico, lógico, práctico y crítico, es bueno ser memorable. Aquí es donde la aliteración, esto es, uso de palabras con sonido similar, puede ser útil. Ya sea que se use o no tal arte, los títulos deben ser homiléticamente claros. Pueden ocurrir abusos en los dos extremos, o bien la ingeniosa aliteración puede llevarse al punto de lo absurdo, o bien una torpe delineación puede llevarse al punto de la oscuridad. Ambas cosas son erróneas. El siguiente punto esencial en la estructura es el relato armonioso. El propósito primario de un bosquejo es la continuidad de pensamiento.
Por tanto, es imperativo hacer que cada punto esté en línea con el tema del sermón. Nunca podrá este punto ser sobrevalorado. Sin este trato estructural y secuencial del texto, habrá confusión en el púlpito como también en los asientos. Piense en ese armonioso enlace en términos del cuerpo humano. La cabeza unida al cuello, el cuello al torso, el torso a los brazos y piernas. De manera que lo que caracteriza a todo el cuerpo es la simetría y la continuidad. Que este sea el modelo de su bosquejo. Es necesario analizar la sustancia del texto. Esta es la esencia del sermón. Un sermón bien preparado debe tener tres partes sustanciales: la introducción, la exposición y la conclusión. La introducción. Esta debe ser cuidadosamente meditada y concisamente establecida. Debe contener información contextual que sin demora conduzca a la audiencia al trasfondo y la carga del sermón. La exposición es la sustancia de toda predicación. Debería emplearse mucha atención para establecer la relación entre las tres partes que componen un sermón expositivo: la explicación, la aplicación y la ilustración. La explicación es la exposición del pasaje y demandará todas las disciplinas que ya hemos considerado. La aplicación debe ser una parte integral del sermón de principio a fin. Obedecer la verdad de mala gana anula el impacto de la predicación. El expositor debe tener cuidado de presentar la verdad de tal forma que su relación con el carácter y la conducta sea tanto indisputable como irresistible. En su epístola a los Romanos, Pablo recuerda a sus lectores: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17. La verdad aplicada siempre debe ser personal, práctica y pertinente. El tercer componente, la ilustración, es también una parte importante del sermón. El blanco de una ilustración es ilustrar. Si no lo hace, no cumple su propósito y además distrae. Como una ventana deja entrar la luz, una ilustración muestra en vivos colores el pensamiento o la idea que se está transmitiendo. Como C.H. Spurgeon una vez advirtió, y cito: ilustra por todos los medios, pero no dejes que el sermón sea todo ilustración. No hemos sido enviados al mundo a construir un palacio de cristal. Fin de la cita. Contar una historia o una anécdota tan solo por agradar o por el efecto teatral es imperdonable para el predicador escrupuloso y consagrado. Aquí se aplica una ley de la interpretación bíblica, la ley de la mención ilustrativa. Esta ley enseña que toda doctrina principal en la Escritura tiene una imagen ilustrativa. Por ejemplo, tenemos la ilustración de la Pascua para la enseñanza de la redención en Éxodo capítulos 12 al capítulo 14. Tenemos la ilustración de la vida de Job para la enseñanza de la prueba disciplinaria. Tenemos la ilustración de Miriam
para la enseñanza sobre los celos, en Números 12. Tenemos la ilustración de Ananías y Zafira para la enseñanza sobre el engaño, en Hechos 5. Y así sucesivamente. Ahora, la conclusión. Esta es la parte que termina un discurso. Hay elementos vitales en la conclusión que deben formar el clímax del sermón. Uno es la condensación, cristalizar la verdad. Unas pocas palabras como resumen ayudan a enfocar el ímpetu motivante. Otro elemento es la exhortación, personalizar la verdad. Nos movemos de lo general a lo personal. Aun cuando hayamos aplicado la verdad en todo el sermón, se debe poner un énfasis especial en el oyente. Finalmente, está la invitación, actualizar la verdad. Aún antes del llamamiento a una confesión pública de fe, debiera haber un reto ungido por el Espíritu a la mente, al corazón y a la voluntad del oyente para que responda a la verdad de Dios tal como se está exponiendo. Además, nunca debemos dejar el púlpito sin llamar a una decisión. En un sentido, la conclusión es aún más importante que la introducción. Muchos sermones quedan arruinados más por su conclusión pobre que por cualquier otra razón. Por tanto, una conclusión realmente debiera concluir el mensaje. Debiera dejar a la audiencia con una impresión precisa de que habiendo dicho la última palabra, no se necesita agregar nada más. Dios ha hablado. Una vez que todo el material se ha leído, examinado y archivado, entonces viene la tarea de escribir el sermón completo. El valor de este ejercicio está en que sirve como una forma de predicar, ayudando a fijar el material en su mente. También favorece la libre fluidez del español contemporáneo en lugar del lenguaje utilizado en libros que usted ha estado utilizando. Otro valor de este ejercicio es la oportunidad que concede de eliminar lo innecesario y el material extraño que no sea inmediatamente pertinente para que el mensaje pueda fluir con ímpetu. La información redundante puede archivarse para sermones futuros. No puede sobrevalorarse la importancia de escribir el sermón a mano. Con el manuscrito delante, usted tiene 3 disciplinas que necesita seguir. Si es que el sermón va a ser encarnado y redentor mediante la capacitación del Espíritu Santo. Con mucha oración, revise el sermón. Para hacer esto, debe tener el manuscrito en sus manos. Al revisar su sermón, busque feas desproporciones que destruyan la simetría y el arte del sermón. Usted no tiene que destruir este material. Aunque tenga que eliminar bastante, puede ponerlo en una lista y archivarlo para futuras referencias y desarrollo posterior. Cuando vuelva a leer el sermón, observe las oraciones repetidas o los lugares donde haya usado la misma palabra. Tal vez haya incluido términos teológicos que puedan no ser claros para la congregación. Cámbielos. Corrija la mala gramática. Asegúrese de que en todo tenga oraciones de fluidez uniforme. Todo esto está implicado
al repasar el sermón y hacer de él un trabajo artístico, una obra que no tiene de qué avergonzarse. Con mucha oración, relacione el sermón. Ese paso implica el pensamiento de todo el sermón con relación a usted mismo, en términos de su obediencia personal a lo que ha escrito en el papel. Sea intensamente personal y pregunte: ¿tengo yo el derecho de predicar a mi congregación alguna verdad que yo mismo no haya obedecido? Al reflexionar en el sermón de esta manera, se produce un milagro de encarnación, como fue plantada la semilla eterna en el vientre de María. Así el sermón, como la palabra de Dios, es plantado en su propio corazón. De esta manera, la palabra se hace carne y a su tiempo usted puede dar a luz a Jesús. Esa es la predicación encarnada. El mensaje está vivo para usted. Ahora puede decir a otras personas lo que Dios le ha dicho a usted. A. W. Tozer, aquel maravilloso predicador de la Alianza Cristiana y Misionera, acostumbraba a decir que cuando él llegaba a este punto en su predicación, caía postrado en el piso solo con un pañuelo de papel bajo su nariz para no inhalar el polvo de la alfombra. Esa era la manera en que él quería estar en la presencia de su Señor. Usted debe determinar su propia actitud y postura ante el Todopoderoso Dios. Con mucha oración, repase el sermón, empezando con el tema, la introducción y la exposición, y siguiendo hacia la conclusión. Busque punto por punto, subtítulo por subtítulo, la aprobación del Señor. Mientras usted trabaja en todo su sermón, habrá momentos en que experimente una comprobación en su espíritu. Usted oirá una voz interior diciéndole que cambie una ilustración a causa de detalles exagerados. El hecho es que la historia es una mentira, y antes de que usted pueda ser aprobado por Dios en el púlpito, debe pedir perdón y corregir la ilustración o quitarla completamente. Una vez que haya conseguido la sonrisa satisfactoria de Dios, será liberado en su espíritu y estará listo para predicar. Esto le da un sentido de autoridad y apacible seguridad cuando representa al Señor ante su congregación. Esto es lo que se quiere decir por predicación expositiva ungida. Luego de presentar una visión de conjunto del predicador y la exposición, ahora lo invitamos a profundizar en lo que Pablo describe como usar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Solamente a medida que hagamos esto con la unción del Santo, 1 Juan 2:20, seremos el obrero que no tiene de qué avergonzarse cuando predicamos la palabra. 2 Timoteo 4:2. Ese encargo es tan obligatorio hoy como lo fue cuando la primera vez Pablo articuló sus palabras, y fallamos en nuestra tarea santa si no predicamos con ese mismo sentido de obligación y responsabilidad. Por tanto, repetimos: predica la palabra, predica la palabra.